curso, había un detallito que nos había quedado pendiente, solamente uno, que es lo último de las derivadas. No quiero no quiero subirles todavía el documento que tengo preparado para hoy, porque como ha ocurrido en otras veces, en otras ocasiones en la clase les voy escribiendo cosas al documento y después se los tengo que enviar de nuevo. Sí se los voy a mostrar aquí y vamos allá. Bueno, es esto, ¿no? Lo que me había quedado pendiente, curso, es esto, es lo de la concavidad. Es lo de la concavidad. Y es un detalle. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, necesito unos minutos nomás de una siguiente clase para poder explicar esta última cosa? Por supuesto, no lo puse en la prueba, tampoco lo voy a poner en la tercera prueba, porque ya es otra materia. Si hubiera una prueba global, esa que el examen ese, si hubiera alguien, bueno, ahí se ha hecho toda la materia. Pero en principio es que sepan ustedes, que recuerden ustedes. O sea, ¿qué son las cosas que obtenemos nosotros? ¿Cuáles son las cosas que obtenemos nosotros con una curva? Con las derivadas de una curva. Nos interesan los óptimos, que son máximos y mínimos. Nos interesan lo que se le llama también monotonía, las zonas de crecimiento, crecimiento, decrecimiento. Y lo otro que interesa es las concavidades, que le suelen llamar convexidad y concavidad, o bien cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Esas son las cosas que interesan. Nosotros alcanzamos a hablar de de los máximos y mínimos. Recuerden ustedes, máximos y mínimos son puntos. Crecimiento son intervalos, zonas de crecimiento, de tal punto hasta tal punto. En tal intervalo es creciente, en tal intervalo es decreciente. Ahora, concavidad también son intervalos, ¿vale? Y para tenerlo bien claro, fíjense ustedes, así lo vamos a definir y les voy a hacer un alcance adicional. Decimos que una función es convexa si la primera derivada es creciente. Pero mira, aquí estaría más bien el concepto. Una función se define convexa si se curva hacia arriba. Me estoy refiriendo a esto. Y se dice cóncava si se curva hacia abajo. Pero, les voy a decir, a veces hay libros que lo dicen al revés. Entonces, por eso, en ocasiones es más útil decir cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, para no tener ninguna duda. Pero bueno, definiéndolo como convexa, que es la concavidad hacia arriba, y cóncavo, que es la concavidad hacia abajo, lo que tenemos que tener claro es que entonces, para convexo, que es lo que está escrito aquí, para convexo, la derivada, esta derivada es creciente. Y para cóncavo, la derivada es decreciente. Y para que la derivada sea creciente, quiere decir que la segunda derivada tiene que ser positiva, y para que la derivada sea decreciente, la segunda derivada tiene que ser negativa. ¿Qué es lo que dice? En el fondo, este cuadro que lo copié tal cual. Lo copié tal cual. Esta es la clave. Entonces, para la máximo y mínimo, calculo la primera derivada. Recuerden, por favor, para resumir. Para la máximo y mínimo, calculo la primera derivada. Esto ya lo hicieron ustedes, de hecho. Veo dónde esa primera derivada es igual a 0. A continuación, calculo la segunda derivada y evalúo el punto que obtuve en la primera derivada para saber si la segunda derivada es positiva o negativa. Y en función de eso, actuaba en consecuencia y decía, ¿es un mínimo o un máximo? Si la segunda derivada es positiva, es un mínimo. Fíjense ustedes, tiene sentido con la concavidad hacia arriba, con la convección.
Si la segunda derivada es, ¿qué dije? Si la segunda derivada es positiva, tengo un mínimo, y por lo tanto es cóncavo hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, tengo un máximo, por lo tanto es cóncava, cóncava hacia abajo. Y eso es lo que está diciendo este cuadro. Quiero mostrarles esto así rápidamente, curso, por ejemplo, con esta función. Fíjense ustedes. ¿Dónde estaba probando aquí? Miren. Esta es la curva. Si ustedes se fijan, esta curva que está aquí tiene crecimiento, decrecimiento, crecimiento. Tiene máximo, tiene mínimo. Perfecto. Pero ahora la concavidad. Si ustedes se fijan, esta primera parte, miren, voy a ponerle un control, voy a pescar el eje y lo voy a alargar así. Bien. Aquí en toda esta parte es cóncava. La segunda parte es convexa. El problema sería es dónde cambia de concavidad a convexidad. Y eso es lo que nos va a decir la zona de crecimiento de la segunda derivada. Entonces, fíjense ustedes, yo voy a poner ahora f segunda. La segunda derivada es 6x menos 6. Entonces, ¿dónde? De hecho, aquí ya está marcado justamente el puntito, donde cambia de una concavidad a la otra. Porque yo digo, la segunda derivada es 0 solamente si x... un poquito más acá. Bueno, se está costando aquí. X igual a 1. La segunda derivada, por favor, esta es f segunda. La segunda derivada es 0 aquí. Aquí en este puntito. ¿Cuándo? Cuando x igual a 1. Es decir, esta curva que era cóncava pasó a ser convexa en x igual a 1. Eso es todo. Eso es todo. Todo lo demás ya lo sabemos, que los máximos, mínimos, zona de crecimiento, etc. Ojo, detalle, por favor, recuerden ustedes que con f' ponemos la primera derivada, f segunda, segunda derivada, etc. Ahora, si quieren una derivada superior, bueno, en esta curva aquí no tiene mucho sentido, pero yo quiero la derivada de orden, por ejemplo, de f. Creo que le pongo el número. Sí, directamente. ¿Se fijan? Si yo quiero una derivada de orden superior, aquí puse 2 porque más arriba llego al 0. Pero, por ejemplo, supongamos que yo tengo g de x igual a x al cuadrado por logaritmo de x. Supongamos que tengo esta función. Déjenme quitar estas otras. Fíjense, tengo esta. Lo único que quiero mostrar es las derivadas de orden superior. Entonces le pongo derivada de qué función, de g, de qué orden. No sé, pongámosle de orden 4. Y me la calculo. Bueno, eso era entre paréntesis. Este es el detallito que me había quedado pendiente. Y miren la segunda función. ¿Les suena? Esta. No sé si me la va a hacer bien. No me la va a hacer bien. Es que se enoja, pero vamos a ponerla bien. Es exponente. Y este es un... Esta fue la curva que ustedes vieron hace unos días, por ahí. Si ustedes se fijan, parece una gaussiana, un Gauss, una campana Gauss. No es una campana Gauss, curso, porque si ustedes, espero que
que se hayan metido en su momento durante la prueba en el GeoGebra, para que se hayan dado cuenta, bueno, en general he estado ya empezando a mirar esto, se hayan dado cuenta que aquí pasa debajo de la curva ligeramente. ¿Mm? Se fijan ustedes que yo tengo F' la primera derivada, miren ustedes, la primera derivada es esta. Y esta derivada es 0 en más de una ocasión. Hay un 0 por acá en el menos 0,3, hay un 0 por acá arriba, o sea, hay más de un 0. Y además en el menos infinito y más infinito. Pero bueno, ¿qué es lo que les quería mostrar ahora? F'. Es un poquito más complicado de ver F segunda. O sea, a mano, horrible. F segunda. Y aquí, miren ustedes, si lo único, déjenme que quite esta parte, lo único, mucha cosa aquí, lo único que me interesa, por eso nos es muy útil, sobre todo para funciones trascendentales, con funciones raras, así como esta, nos es muy útil poder tener un programa que nos apoye. Fíjense, aquí solamente nos interesa saber cuándo la segunda derivada es positiva y cuándo es negativa. Y si ustedes se fijan, es positiva todo este rato, porque no pasa debajo. La segunda derivada, esta no es la función, esta es la derivada segunda. Es positiva toda hasta aquí, en 2, y tanto, casi, bueno, este debe ser 2,3. Después es negativa, es decir, en esta primera parte, donde es positiva, recuerden, segunda derivada, aquí lo pone, segunda derivada positiva, entonces convexa. Entonces, en esta parte la función era convexa, aquí pasó a ser cóncava y después pasó a ser convexa. Y no pasó el eje. Y claro, pues si ustedes ven la curva, si lo que uno quizás no visualizó del todo, aquí está convexo, aquí está cóncavo. ¿Por qué es cóncavo? Porque desde aquí hasta este punto de acá, la segunda derivada es negativa. Y es justamente desde aquí, que es cóncava. Y después es convexa. Lo que les decía es que quizás uno no visualizó completamente, que no tenía nada que ver no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero sí en la prueba de tener, es que esta curvita de acá pasa por debajo y se mantiene súper cerquita, me refiero a la curva que están viendo aquí. Pasa debajo del eje X y se mantiene pegadito, si de hecho es tan pegadito que muy cerca ya se considera casi cero. Pero bueno, ese es otro detalle. Y eso referido a la concavidad. Eso era lo que me había quedado pendiente. Insisto, esto no lo voy a poner en la tercera prueba del curso, no lo voy a poner en la tercera prueba porque no quiero enredarles en materias. Esto había quedado pendiente, quizá muy posiblemente sí en el taller siguiente, que son las cosas que vamos a ir viendo. Luego, tengo preparado, como es taller, como es sesión de taller, no es sesión de clase hoy, tengo preparado aquí un pequeño taller, que no lo tienen que hacer necesariamente ahora, por cierto. Lo puse así. Pero quiero sí mostrarles cómo hacer estas cosas primero. Así por encima. Quiero mostrarles para que no tengan mayores dificultades. Pero, ¿qué es lo que yo quiero escribir aquí al final? Y es que ¿qué nos queda de semestre? ¿Vale? Y ahí era donde para mí, donde es necesario para mí que estén todos ustedes. A ver, tengo chat, cosas distintas, miles de presentes, genial. Miles de presentes, parece que ustedes van a tener una semana de receso, una semana de pausa docente, por lo que me llegó de la jefa carrera, que sería entre Navidad y Año Nuevo. Me parece estupendo. Me parece estupendo que se relajen esos días. Buenos días a vos. ¿Ya? De acuerdo. Esto como queda grabado, curso, es lo que tengo que poner al día en la internet. ¿Ok? Ya, entonces les decía, miren, según nuestro calendario docente, a nosotros nos están quedando, bueno,
Vamos a tener clase este viernes. Vamos a tener clase el 18, pero después no. ¿Mm? Entonces, por lo que comentaba Vilma, habría que reprogramar la última semana y dejar una semana más en enero. Sin embargo, a nosotros nos está quedando una prueba y en teoría 2 talleres. ¿Mm? Entonces, esto es lo que les decía. Nos quedan 2 semanas de clases teóricas y talleres. Las teóricas las voy a usar de teóricas absolutamente y la de talleres absolutamente talleres. Es decir, no les voy a meter teoría en las sesiones de talleres. ¿Mm? Ahora, faltan 2 talleres evaluados y una prueba. Eso es lo que nos está quedando. Y podemos hacer las últimas evaluaciones la primera semana de enero. Estoy escribiendo aquí para que lo tengan, por favor. Dicho eso, y esto es como un acuerdo con ustedes, no es un asunto que les voy a imponer. Déjenme mostrarles aquí cuando teníamos fijada la tercera prueba, bioestadística, no, biomatemática. Próximo semestre tenemos bioestadística, chicos. Biomatemática, evaluación. Fíjense ustedes, la prueba 3 la tenemos puesta para el 8 de enero. Es decir, no hemos hecho ningún cambio. Es que en principio yo no había puesto nada en la semana entre Navidad y Año Nuevo, pues estoy acostumbrado a que en último minuto después nos pongan un receso o algo así. Así es que no había puesto nada. El 8 de enero mantendremos la fecha de la tercera. La pregunta es, insisto, ¿están de acuerdo con eso? No he hablado de los talleres todavía, por favor. ¿Están de acuerdo? Es decir, mantendremos el 8 de enero. ¿Y el máximo? Es Sí, que creo, profe, de acuerdo. ¿no está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Vale. ¿Y los demás 30 y tantos? Brian también. Igual, profe. Vale. Parece razonable, ¿cierto? Vale. Matías, Constanza, Javiera, Brian, Paz. Perfecto. Vale, perfecto. Yo creo que no había tanto cuestionamiento respecto a eso. Exacto, no había tanto cuestionamiento porque no estoy escuadrando la semana de pausa docente. Y aquí viene el tema. Sin embargo. Sí, no. Igual. De acuerdo. De acuerdo. Perros chicos aullan como monos. Bien. No hay nadie que se oponga a eso.
es para no recargar lo que nos queda, es decir, pucha, nos faltarían 2 evaluaciones más la otra, 3, es recargar mucho. Vale, me parece que no hay nadie que se oponga. ¿Mm? Ahora vamos a la fecha. Vale. Bueno, sí. Haremos solo un taller evaluado más. Vamos a ver la fecha. Fíjense ustedes, tenemos puesto aquí cátedra, taller. Y en principio está fijado para el 6 de enero. No me digan nada todavía. 6 de enero. Pero el anterior estaba fijado para el 9 del 12, o sea, para hoy. Yo lo que les quiero proponer respecto al taller 2, como nos quedan 2 semanas, fíjense ustedes, yo no sé, espero que sí se muestre el calendario, 9, 16, fíjense ustedes, nosotros el 25 ya no tenemos clases, solamente tenemos clases teóricas 11 y 18, y talleres tenemos 9, 16, y el 23 podríamos cerrar talleres, y el 23 podríamos hacer taller evaluado y sacamos. 23 de diciembre. Vuelto a lo mismo. Si es no, díganme también, por favor, si esto no lo estoy imponiendo. ¿Mm? Voy a eso, Catherine. ¿Mm? Voy a eso. De hecho, lo voy a escribir al tiro, ¿no? O sea, profe, igual hay como duda, porque el día 22 tenemos la última prueba de anatomía. Ya, entonces, dejando claro que esto es taller, es decir, que tampoco tienen mayor dificultad, van a trabajar en sus grupos. eh, es que pienso que la otra opción sería dejarlo a comienzo de enero, pero se nos acerca mucho con la otra prueba, es para centrarnos en la prueba. A ver, déjame ver el canal. Ahora te respondo, Catherine. ¿Mm? No estoy compartiendo pantalla, voy a compartir pantalla. Ya, mira, si no fuera el 23, porque el 22 es el día pesado para ustedes. 23, ya tendría que ser el 6 de enero. ¿Mm? Profe, disculpe. Hola. Ah, no, el viernes 25 es feriado. No Sí, he dicho nada. sí, ese es el gran problema. Sí, ese es el gran problema. Por favor, sin hacerlo todavía definitivo, es que quiero ver qué están pensando ustedes, cómo lo están viendo. Respóndanme ahí, por favor. Respóndanme esa pequeña encuesta. Sin imponer. Profe, disculpe.
háblame. En ese taller, ¿qué materia ingresaría? Sí, en ese taller era justo lo que estaba escribiendo. Lo voy a escribir mientras tanto, ¿ya? Ya. Entraría, bueno, de hecho, derivadas integrales. Pero te insisto, es en taller, es decir, con GeoGebra, no es que ustedes las van a tener que calcular. ¿Mm? Es decir, como el taller este que les voy a entregar ahora y como lo que vamos a hacer las próximas 2 semanas. ¿Mm? Pero algo así sería. No está claro que quieran el 23, ¿ah? Estamos como en 65-35%. Mm. Vale, parece que dejamos ahí la votación. Quería tener esa idea. Hay 12 personas que sienten que conviene más mantener la fecha que tenemos fijada. ¿Mm? ¿Qué les parece eso? Los dejé callados ahí. Profe, al menos yo estoy revisando mi nota porque no me acuerdo qué nota me saqué. Les podría mostrar las notas, pero ahí van a ver las notas de todos, no sé. Ese máximo. Ya. De la intranet. Les muestro las notas de todos, pero ahí se van a ver las notas entre ustedes. Si quieren. Bueno, tanto como eso, Javita. Profe, ¿pero a usted no le generaba problema eso? ¿De ningún tipo? No, no, no hay problema. Entonces, ¿en qué topamos, profe? En lo siguiente. Ah, tiene que haber un pero. Sí, en lo siguiente. Yo te lo voy a decir inmediatamente. Permíteme. Ya sé que no debo mostrar esto, pero lo muestro. La columna que pone aquí. Ah, no estoy mostrando nada, perdón. Sí, aquí está. La columna que pone aquí taller 1 sería la nota final. ¿Estamos claros? Sí, sí, perfecto. Entonces, fíjense ustedes. Anda, no hay nadie así. Ah, no, pero este es un grupo. El otro grupo, déjenme ver. No hay nadie con así como un 4 y tanto, 5 y tanto. Ah, pues sí les conviene, entonces no. Entonces no hay pero.
Vale, déjeme revisar el chat si hay alguien que haya dicho que no. Perfecto. No, me parece. Vale, entonces, lo que hemos dicho. Déjeme escribirlo aquí, por si esto tiene que quedar escrito. Entonces, de forma excepcional. Este documento que está aquí, acuérdense que el que se lo voy a enviar, terminando la sesión, le subo este documento, entonces está todo escrito ahí. Y él, pero esto sí, falta una prueba. Y podemos hacer falta una prueba que sería entonces el, déjenme asegurarme, la prueba estaría quedando para él. Es que encontraba que encajar 2 talleres así como bien apurado ahora era demasiado. El 8 de enero. ¿Mm? 8 de enero. Ok, ahí está todo. Ahí. Genial, ha hecho un mes, si lo único que quiero ver es si hay alguien que dice, no, es que yo quiero hacer mi taller, y bueno, listo. Ya. Déjeme compartirles pantalla entonces, ¿no? Ya, quedó todo claro. ¿Mm? Quedó todo claro. ¿Qué es lo que yo quiero que sepan ustedes hacer de los talleres? Esto ya se los voy a mandar ahora a ustedes. ¿Mm? Quiero que, de la parte derivadas, que sepan ustedes derivar. ¿Mm? Derivabilidad. ¿Qué significa derivabilidad? Recuerden, por favor, ustedes que derivable, para que sea la función derivable, bueno, tiene que ser continua, pero además tiene que ser suave. Por ejemplo, un salto con un puntito así, eso no es derivable. O por ejemplo, si yo tengo aquí una función que termina aquí, en este punto no es derivable. Eso se refiere a la derivabilidad. ¿Ok? Entonces, dejando claro eso, y todo esto con GeoGebra, les voy a les voy a mostrar. Voy a poner, por ejemplo, la primera función, el valor absoluto de x menos 1. Miren, f de x igual al absoluto de x menos 1. Entonces, fíjense ustedes la función. Esta función que yo tengo aquí, tal como la ven, es una recta, la recta es derivable, tengo otra recta, pero aquí hay un punto. Yo quiero saber cuánto vale la derivada de la función. La derivada de la función, la derivada de f, si ustedes se fijan, es, obviamente, porque es una recta, porque si el valor absoluto de x, la derivada aquí es menos 1, porque es negativo, y aquí es positivo en esta otra parte, es más 1. Listo. Pero ¿qué pasa en el punto 1? Pues aquí en el documento que les envío, les digo, quiero ver el punto 1. ¿Qué pasa en el punto 1? En el punto 1 hay un salto de aquí a allá, y eso hace que no sea derivable. De hecho, si yo calculo f' evaluado en 1, me dice que está indefinido, o sea, no es derivable. Respecto a la segunda parte, recuerden ustedes cómo se escribe una función con más de una parte. Les recuerdo, por favor,
que lo que tienen que escribir simplemente f de x, ándale, x es igual a, y le ponen con la condición sí, condición entonces, listo. Con eso hacen la segunda parte. Y ven ahí, a lo largo de toda la curva, si ven que es derivable o no, nada más que eso. Obviamente, el punto de interés es este, porque me habla de la curva, tiene esta forma cuando es mayor o igual que 0, y tiene esta forma cuando es menor que 0. Les hago notar, por favor, que cuando x es igual a 0, aquí arriba queda e a la 0, que es 1, menos 1, 0. Y x menor que 0 es 0. Es decir, por lo menos continua es. Pero yo quiero que me digan después si es derivable. La recta tangente. Recuerden ustedes que una recta tangente es, en un punto, la recta que toca la curva. Y la recta normal, en realidad podemos ponerle normal, que es lo mismo que perpendicular, para que no tengan duda. Y la perpendicular, en un punto, yo tengo la recta, perdón, la tangente, y es la perpendicular en ese punto. Por ejemplo, por favor, otra vez el primero, que me sale fácil. No sé si lo puedo copiar. Me voy aquí. Aquí no escrito nada, así que... No, se me lo... Vale, vamos a escribirlo bien. Ah, pero no era tanto problema. Déjenme ver cómo era la función. Logaritmo, solamente logaritmo de raíz de x más 1. Vale, pues nada. Esto, logaritmo. Esta es la curva. Ok. Y yo lo que quiero es, con esta curva, es calcular la recta tangente. ¿Y cómo lo hago? Con mucho cuidado. Fíjense ustedes que una opción, uno puede escribir aquí, aquí sí. Uno puede escribir la tangente, así es simple, sale sumamente simple. Hacerlo a mano, uno tiene que acordarse de la ecuación de la raíz de c. La tangente, ¿de qué? Y aquí están las opciones. En un punto de una función. Empiezo por la tangente, curso. Empiezo por la tangente, pues después teniendo la recta tangente, puedo obtener la perpendicular de esa tangente. ¿En qué punto? No me acuerdo en qué punto era, creo que era en el punto 0. ¿De qué? De la función f. Listo. Ahí tienen la recta tangente. Y la recta tangente es igual a 0,22x. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una constante? Porque pasa por el centro del sistema de ejes coordenados. ¿Ok? Además, ¿qué pasa con la perpendicular? La perpendicular. Aquí también está la opción de escribir la perpendicular. Aquí hay un detallito. El punto respecto a una recta. Fíjense usted, el punto, se acepta el 0 directamente, y la recta, G. No, se enoja. Ok. ¿Cómo era la entrada? Vale. Había que ponerle, por favor, el punto 0,0. A diferencia de en la tangente, que uno ponía el 0, no, ponía el X. ¿Ok? Y ahí está. Esta curvita de aquí. Esa curvita de ahí. Ahí lo pusimos rosado. Ok, ahí tenemos cómo se hace esto. Calcular la derivada de la siguiente función hasta el orden 4 y conjeturar cuál sería el valor de la derivada de orden n. Esta es una de las típicas cosas que hacemos con la derivada, que empieza a dar vueltas y no puede encontrar una forma general. Lo que sí les recuerdo, por favor, esto no es nada difícil de hacer. Miren, por ejemplo, voy a mantener esta función que tengo acá. La derivada f segunda
f segunda está, déjenme borrar, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Ahí está la segunda derivada. Fíjense, esta es fea, ¿eh? Y si quieren una derivada de un orden, no sé, 10, 100 o cualquier cosa en que uno está poniendo comilla, 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 ¿no? Le ponen derivada y le dicen de la función, ¿de qué función? De f, y qué orden. Pues no sé, por ejemplo, 5. Y la hace. Miren. ¿Ok? Así calculo derivadas de orden superior con GeoGebra. A mano, simplemente calculas una derivada, después calculas la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y este último ejercicio de aquí, este último taller, representar, esto es, bueno, que hagan el gráfico, la derivada, la raíz de la derivada, es decir, hacer que la derivada sea igual a 0, evaluarlo, perdón, resolver la ecuación, determinar los máximos mínimos, es como el último ejercicio de la prueba, pero paso a paso. Igual que aquí. Esto es como, por favor, esto que está aquí es como el último ejercicio de la prueba, al igual que esto, son la misma cosa, pero con GeoGebra. Puntos de inflexión. Estos de punto de inflexión es porque podrían encontrarse que alguna cosa sea un punto de inflexión y no llegue a ser un máximo o un mínimo. Esto es de trabajo personal, es decir, son talleres ya que los van a ir trabajando ustedes, si tienen alguna duda me lo van a plantear, si alguien quiere no es obligatorio, si alguien quiere me lo envía para tener retroalimentación, ¿ok? No es obligatorio, o sea, si ve a alguien que le sale fácil de hacerlo, no tenga ningún problema, si, lo que me importa es que lo sepan hacer, ¿ok? No hay condiciones de grupo, nada, porque es trabajo personal, si quieren trabajar en grupo, si quieren. Lo ideal sí sería que sepan hacer esto. En el curso de estadística del próximo semestre, GeoGebra no lo vamos a usar, a no ser que de pronto necesitemos graficar alguna función. En el siguiente curso vamos a usar algún programa, un paquete estadístico. Así que eso es. Sí, creo que no tengo ninguna cuestión ahí. Ya. Y la parte que me gusta a mí. Que lo sepan. Que lo sepan. ¿Son interesantes las integrales? La integral, mira, la integral, te voy a graficar una función cualquiera. Déjame quitar toda esta cosa. Ustedes saben calcular el área bajo una curva. Si yo te pongo, por decirte algo, f de, esto es por no dibujar a mano, f de x igual a menos absoluto de x más 1 más 1 más, perdón, más 2, para ponerlo ahí bien. Fíjense, puse esta función cualquiera, ¿ya? En mente ahora. Y yo te digo, oye, calcúlame el área que hay bajo la curva, bajo este triángulo, entre menos 3 y 1. Todos sabríamos hacerlo, ¿cierto? Nadie tendría problema en eso. Te buscáis las formas, hasta el típico ejercicio de PSU o ex-PSU, en que ustedes, no sé, puesto un triángulo, base por altura, partido por 2. Si esta curva uno se encuentra con las típicas, es decir, no sé, pues si hay un polígono y empieza a moverse, no sé, pues lo cortáis en triángulos, rectángulos o como sea, y vas a llegar al área. Pero ¿y qué pasa si yo tuviera, en vez de esto, fíjense ustedes, yo te digo, en vez de esto, ahora que... Disculpe, ¿puede compartir la pantalla? Sí. Ah, no, pero sí. Bueno, aquí, lo que decía, miren, si ustedes quisieran calcular el área de este triangulito de aquí arriba, por cualquier método ustedes lo saben hacer. Base por altura, partido por 2, lo que sea. Si pusiéramos aquí un rectángulo, cualquier cosa, también lo pueden. Y si hubiera un polígono, ustedes podrían
no sé, por último, dividir la figura en distintas partes y calcular las áreas chiquititas de cada una de esas partes para calcular el área global, sumarlo. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de esta curva tan bonita que tengo aquí, tuviera, en vez de eso tuviera, por decirles algo, esto? Y yo les digo, oye, calcúlame ahora el área de esto. Mira, voy a poner la manito ahí, voy a agarrar control, no, control, la manito ahí, no, y voy a alargar así, ¿ya? Fíjense, ¿cómo calculo el área? Yo no sé, no tengo ninguna forma. De pronto sí, porque bueno, esta es una parábola, pero si la curva es cualquier cosa rara, no la voy a hacer. Yo no voy a saber calcular este área. Entonces, lo que se le llama una integral es, es calcular el área bajo una curva. Es calcular el área bajo una curva. ¿Qué ocurre ahí? Fíjense ustedes, se le llama integral de Riemann, por cierto, que lo que hace, eso es lo que vamos a ver, calcula montones, montones, montones de rectangulitos. Y esto lo divide en montones de rectangulitos, pero de una base chiquitita, de una base h. Y después calcula el límite cuando h tiende a 0. Porque los rectangulitos, lo que van a hacer, unos van a sobresalir, etc. Entonces, al hacer h0 va a estar tan justito, que va a llegar al área. Eso se le llama la integral. En general, fíjense, ni siquiera lo quiero poner en apunte porque no quiero ponerlo en apunte porque lo que vamos a hablar el viernes. Una integral es el área bajo una curva. Eso es. Además, esto es súper importante, es la antiderivada. Es la operación inversa a una derivada. Mire, terminemos con esto lo puedo poner aquí abajo. ¿De qué función será derivada así no me gusta esto? Por decirles algo, yo tengo f de x, por decir algo, es igual a, no sé, 3x cuadrado más 4x. ¿Vale? Es decir, si yo tengo la derivada, ¿cómo obtengo la función original? A eso se le llama calcular la integral. Y es fácil, porque miren, si ustedes lo piensan bien, yo sé que la derivada de una función, por ejemplo, de x a la n, es n por x a la menos 1. Y lo único que tengo que hacer es la operación contraria. Y tengo que hacer la operación contraria. Entonces yo empiezo por la primera parte. Si x al cuadrado fue el resultado de la derivada, el 2 de arriba es el n más 1. Por lo tanto, n menos 1, perdón, porque es n por x a la n menos 1. Entonces, para empezar, yo tengo un x elevado a 3. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el 3 de arriba, al derivarlo, me queda 3 menos 1, 2. Ahora tengo que ver qué pasa con la constante de afuera. Si yo derivo x al cubo, me queda 3x cuadrado. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan bien, este 3x cuadrado obedece al tiro a la derivada de x al cubo. Lista la primera parte. La segunda parte, más 4x. Empiezo por el x. N más 1 es 1. ¿Se fijan ustedes? N más 1 es 1. Por lo tanto, es x elevado a 0. X elevado a 0. Pero ¿qué pasa con el 4? La derivada 0 al 2, perdón. Sí, justo al revés. X elevado a 2. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? X. 2x. Entonces aquí yo tengo un 2.
nunca, pero nunca de los nunca cursos, vamos a calcular una integral así como lo estoy haciendo ahora. Pero miren la función de abajo. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, perfecto. La derivada de 2x al cuadrado es 2 por 2, 4x. Entonces, ¿de qué función será la derivada esta? Pues de la que tengo aquí abajo. Pero también de esta más cualquier constante, porque la derivada de una constante es 0. Entonces podría ser más 1, más 3, más lo que ustedes quieran. Más, le ponemos una c, más cualquier constante. Es decir, es un conjunto de funciones que al derivarla me va a dar esta que tengo aquí arriba. Entonces, vuelta a lo que me preguntaba el... Oh, ya estaba escribiendo sin mostrarles nada. Pero Usted se me pregunta entendía, eso. profe. Menos mal que voy a ver esto el viernes, pero por lo menos déjenme mostrar de todo lo que he estado escribiendo todo este rato. Chiquillos, dije de qué funciona la derivada y tenía esta derivada. Y hablando, bla, 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 hablando, me encontré con que esta función, al derivarla, obtengo la que estoy buscando. Pero además le puedo sumar cualquier constante. Eso es lo que estaba comentando. Qué desastre no lo estaba mostrando. En todo caso, queda grabado, después lo pueden ver igual, pero qué raro, no sé. ¿Se fijan ustedes? Entonces, miren, ustedes ya son expertos en ir de este paso de aquí, que estoy marcando, al primer paso. Ahora lo que vamos a hacer desde el viernes es pasar desde este otro paso al anterior. Calcular la derivada de una función consiste en buscar la pendiente de la recta tangente. Lo contrario es calcular la integral, y la integral es calcular el área bajo la curva. Eso es lo que vamos a ver el viernes, curso. Entonces, la persona que me preguntó hace un rato, eso no sé si será muy difícil o algo así, es eso. Y le voy a decir una cosa, no es tan fácil como las derivadas, pero al final las técnicas van a ser las mismas, es decir, ustedes van a tener una tabla de funciones con sus integrales, y eso es lo que van a usar. Va a haber que usar algunas técnicas en un momento dado, se las voy a mostrar, algunas técnicas, por ejemplo, unos cambios de variable para que las cosas funcionen, o lo que vamos a llamar lo contrario a la regla de la cadena que ustedes conocen, que va a ser la integración por partes. Pero eso ya lo vamos a ver a partir del viernes. La verdad es que no es tanta la materia, en 2 semanas lo tengo de más, eso tranquilamente. Se van a tener que apoyar muchísimo. En el taller de la próxima semana vamos a ver integrales, por supuesto, pero no como materia, sino que como ejercicio, etc. Y además en lo que haga Brian. Brian es una bala para derivadas integrales, una bala, es muy bueno para eso. Bueno, por cierto, Brian, si lo único que quiero es que no egrese, porque es muy bueno también en estadística. Y ahí lo quiero. Pero las personas tienen que egresar a veces. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Ha quedado todo claro? Todo lo que he dicho quedó escrito en el documento. Y esto, por eso para mí era importante conectando con ustedes, con todos ustedes. Esto de aquí. Eso, y dale con hablarles de algo que no estoy mostrando. Esto de aquí. ¿Ok? Lo dejamos hasta aquí. Era eso lo que les quería hablar. ¿Alguien despierto? Por supuesto. Aquí estamos, profe. Sí, profe, todo claro. Chiquillos, el viernes sí, el viernes tenemos una sesión un poquito pesada, porque tenemos que hacer todo eso que está ahí, lo tenemos que hacer, formalizar. Mucho ánimo, que estén muy bien, cuídense, pórtense bien, todo quedó grabado. Gracias, Igualmente, profe. Chao, profe, muchas cuídese. gracias. Que esté bien. Igualmente. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao, cierro. Chao, profe. Chao, Brian, chao, Estefan.